Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Bueno, la agenda ha sido dominada por el gobierno, quizás como en pocas veces durante su gestión. Este es un juicio político mío, la gente la puede compartirlo o no, pero es una forma que se me ocurrió de presentar, introducir el siguiente tema del que vamos a conversar, porque ha logrado finalmente presentar un proyecto de ley de reforma previsional y quizás como nunca, y por lo menos respecto de la ministra del Trabajo a nivel nacional, se ha hecho una agenda de difusión del proyecto del gobierno, se ha defendido la propuesta del gobierno a pesar de que ha sido objeto de ataques desde la propia industria, desde sectores de la oposición, pero el gobierno está logrando tomar el control de la agenda y presentarle a las personas el proyecto de reforma previsional. Nosotros quisimos dejar que corriera un poquitito de agua bajo el puente, que se despejaran un poco las pasiones de los primeros días para hablar de este proyecto que es determinante y es el tema que debería estar dominando la agenda por la trascendencia que tiene para la vida de las personas. Por eso, para hablar de la reforma previsional, estamos con uno de los voceros destacados del gobierno en la región del Biobío, Javier Sepúlveda, Seremi de Economía. Muy buenos días. Buenos días, gracias por lo de vocero destacado y gracias por nuevamente abrir este espacio en su programa para llegar a la ciudadanía y a la región del Biobío. ¿Me escuchan, verdad? Sí, ¿Me escuchan todo bien? muy bien, perfecto. Muchas gracias, Seremi Javier Sepúlveda. Primero que nos cuentes según tu perspectiva, ¿por qué es necesario, cuál es el diagnóstico, por qué es necesaria una reforma previsional? Sí, mira, la verdad, hoy día nosotros consideramos que estamos en un momento histórico, una oportunidad muy grande de construir un nuevo sistema de previsión que tenga como objetivo central y como principal, digamos, foco, mejorar las pensiones de todos y todas, porque en los últimos 30 años la evidencia abunda en el sentido de que el sistema de AFP ha demostrado ser un muy buen sistema para rentabilizar empresas, para acumular utilidades para las empresas y capitalizarlas, pero donde las pensiones han quedado de forma secundaria y terciaria como un último objetivo. Hoy día resulta que el 80% de las mujeres que reciben una pensión tiene una pensión por debajo del salario mínimo y un 30% de las mujeres que reciben pensión lo recibe por debajo de la línea de la pobreza. Por lo tanto, urge de forma inmediata construir un nuevo sistema de previsión social que nos acompañe en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Todos nosotros vamos a llegar a la vejez, todos nosotros tenemos una abuela, una madre, un padre que va a llegar a la vejez o que ya está en la vejez y no puede ser que necesiten que esté recibiendo aportes de los hijos, de los hermanos, ¿verdad? Eso quita dignidad, eso es algo que no puede ocurrir porque quita autonomía financiera. Por lo tanto, hoy día lo que nosotros estamos planteando es una reforma que acompañe a todos y a todas hasta el último día de nuestras vidas, incluso no solo en la vejez, sino también en aquellos momentos de la vida laboral que son difíciles, cuando tenemos lagunas previsionales, cuando nos dedicamos a la maternidad o al cuidado en el hogar, también el sistema de seguridad social va a acompañar en ese momento a las personas. Y esta reforma previsional plantea un pilar mixto de financiamiento, algo que no es nuevo, algo que los países desarrollados hace muchos años que ya lo han implementado. Por tanto, cuando hablamos de avanzar hacia el desarrollo, esta es también una forma de incorporarse a ese camión, a ese bus del desarrollo. Sí. Y son tres las fuentes de financiamiento que se plantean. La primera fuente de financiamiento es la que ya todos conocemos, corresponde a nuestro 10%, eso va a seguir manteniéndose, sigue siendo registrado a la cuenta personal de cada cotizante, sigue siendo heredable o va a ser heredable, inexpropiable además. Eso la verdad es que es lo que ya conocemos hasta el momento. La segunda fuente de financiamiento corresponde al aporte que hace el Estado, ¿verdad? Este esfuerzo solidario en donde todos como conjunto social tenemos que apoyar a las personas que no tuvieron las oportunidades necesarias o en su momento oportuno para poder llegar con buenos ahorros hasta su vejez. Esa PGU, la Pensión Garantizada Universal, actualmente está por los 193.000 pesos y eventualmente si se llegara a aprobar la reforma
tributaria, que es una reforma que sigue su discusión legislativa en paralelo, podríamos llegar a una PGU con un tope máximo de 250.000 pesos. Y el tercer elemento o fuente de financiamiento, que es lo novedoso, corresponde a el aporte que deberá realizar eventualmente el empleador, o sea, la empresa. Y aquí es sumamente importante destacar un aspecto, porque estos últimos días han estado relativizando, han estado cuestionando ese aporte, pero aquí hay una cuestión crucial, y es que si queremos mejores pensiones, necesitamos más ahorros y todos debemos realizar ese esfuerzo. No podemos cargarle la mata a que el trabajador aporte más o que el Estado aporte más, porque finalmente el Estado somos todos y ese aporte se paga con los impuestos que todos aportamos, ¿verdad? De manera de que alguien tiene que financiarlo, y nosotros consideramos que la forma más justa para todos y para todas es que el esfuerzo lo hagamos todos, tanto los trabajadores, el Estado y también las empresas. Por lo tanto, la reforma plantea que el empleador eventualmente aportará un 6% a la cuenta personal. Y eso es importante destacarlo, porque no es un 6% que se va a perder, que va a quedar por ahí en un fondo común y nadie va a saber a dónde va a ir a parar, sino que eso se va a registrar en la cuenta personal de cada cotizante y también va a ser heredable, inexpropiable. Lo que sí hay que recalcar o especificar es que dentro de ese 6% hay un 70% que sí o sí va para la cuenta personal de cada cotizante, y hay un 30% de ese 6%. Seremi, ahí le quiero interrumpir porque habló del 6% que era heredable e inexpropiable. Tengo entendido que el 6% no es heredable, el que aporta el empleador. Lo que pasa es que el 70% de ese 6% entra directamente a la cuenta personal de cada persona, ya de cada cotizante. Y el 30% de ese 6% va a ingresar a una especie de fondo común que se va a llamar seguro social, y ese tiene carácter solidario. ¿Qué se va a hacer con ese 30% del 6%? Va a redistribuirse de la forma más justa posible para que los salarios más altos financien pensiones más altas a los salarios más bajos. Por ejemplo, si una persona tiene un salario de 500.000 pesos, el 6% corresponde a 30.000 pesos. Por lo tanto, el empleador eventualmente tendrá que financiar 30.000 pesos para cotizarle a ese trabajador. Y el 70% de eso, que corresponde a 21.000 pesos, ingresan a la cuenta personal de forma directa de esa persona, y la diferencia, que son 9.000 pesos, ¿cierto?, entran a un seguro social que tiene carácter solidario, en donde se va a juntar con todos los demás 30% de ese 6%, y luego me retorna a mí para aumentar el aporte en el caso de los salarios más bajos, ¿verdad? Ahí ese tiene el carácter solidario, pero no solo con eso, no basta solo con eso, sino que también con ese fondo solidario se va a crear un seguro social con coberturas en distintos escenarios. Por ejemplo, si usted eventualmente pasa por la maternidad, tiene hijos, le van a aportar, con ese fondo se le va a cotizar su 10% por un máximo de 24 meses. Si usted tiene lagunas previsionales porque resulta que le costó encontrar un empleo nuevo y pasó 3, 4, 5 meses buscando empleo, con ese fondo solidario también se le va a cotizar en su cuenta personal durante ese tiempo que usted esté desempleado. Y así una serie de coberturas o garantías que se contemplan para justamente acompañar a todas las personas en los momentos difíciles. Y ahí, cuando hablo de todas y todos, hablo de todos, no solo de trabajadores, porque hoy, por ejemplo, en el caso de la micro, pequeña y mediana empresa, la gran parte de las MIPYMES están siendo lideradas por sus propios dueños, por lo tanto también son trabajadores, y ellos también se enferman, ellos también se dedican a los cuidados, también tienen hijos, tienen hijas, también llegan a la vejez. Sí, Seremi, con respecto a lo innovador, ¿verdad?, del sistema mixto de pensiones que propone el gobierno, es justamente este pilar del cual estaba hablando usted, que es el 6%, ¿verdad?, con cargo al empleador. Tengo entendido, eso sí, que este 6%, a pesar de la división de el 30 y el 70% de este mismo 6%, ¿verdad?, con cargo al empleador, el 70% iría a una cuenta personal, bien como usted dijo, pero esa parte tampoco sería heredable, porque sería una cuenta finalmente nocional, que es donde se anota lo que uno lleva registrado, pero finalmente se utiliza como lo hacen los sistemas de reparto. Entonces ahí me quiero detener,
sostener, porque esto es lo relevante, la oposición señala que este 6% sería o se convertiría eventualmente en un impuesto al trabajo. Quiero ver cuál es su opinión, qué va a realizar el gobierno para poder mitigar este impacto, porque finalmente el empleador, en conocimiento de que la imposición que va a tener que pagar, ¿verdad?, a través de ahora lo que se hace en Previred o lo que va a tener que ir a pagar por la cotización del trabajador va a ser mayor, quizás en el poder de negociación del sueldo líquido con el trabajador le va a ofrecer menos porque el trabajador en definitiva le va a costar más caro. ¿Cómo se pretende hacer para que finalmente este 6% con cargo del empleador no le afecte al trabajador? Y que aclare también el tema de esta cuenta nocional también de registro que va a llevar cada trabajador. Es que a mí me parece que, y ya lo dije previamente, no puede cuestionarse el hecho de que los empleadores y las empresas deben hacer el esfuerzo. La oposición, como de costumbre, ha puesto barreras permanentemente a las grandes transformaciones sociales. Hoy día necesitamos más pensiones dignas, y ahí todos deben hacer el esfuerzo, entendiendo que la micro, mediana empresa, la micro, pequeña y mediana empresa no tiene la capacidad para absorber de forma tan brusca un aumento, ¿cierto?, de sus costos. La reforma plantea que esto va a ser gradual, lo queremos hacer responsable. Entonces, en un periodo de 6 años va a ir aumentando 1% anual esa cotización, de manera de que el año 1 el empleador aporta 1% y el Estado se hace cargo del otro 5%, el año 2 el empleador aporta el 2% y el Estado el 4%, y así hasta llegar al año 6, cuando recién ahí el empleador va a estar aportando con un 6% en su conjunto íntegramente. Estas críticas de la oposición o de los sectores que históricamente se han opuesto a las grandes transformaciones sociales son las críticas que ya se recibieron hace años atrás, cuando no teníamos seguro de cesantía, por ejemplo, donde se reclamaba exactamente lo mismo, ¿ya? Era la misma fundamentación de que al final va a ser traspasado a los costos de los trabajadores, pero la evidencia nos ha mostrado que acá, cuando se nivela para arriba a todos por igual, los costos son compartidos. Y efectivamente puede ser, sí, que en un caso específico el empleador, ¿cierto?, con tal de cuidar su bolsillo, empiece a tomar malas prácticas para traspasar los costos al trabajador. Pero esas no son todas las empresas. Yo, que me relaciono habitualmente con muchas MIPYMES en la región del Biobío, tengo muy buenas percepciones y sé que muchas de ellas van a hacer el esfuerzo y no le van a traspasar necesariamente esos costos al trabajador y se van a hacer cargo con costos. Ahora, hablando en términos macroeconómicos, efectivamente, cambios como estos producen ciertas fricciones en la economía, sí, pero son de forma transitoria, no son permanentes. ¿Okay? Sí, entonces, quiero quedarme con eso, de que acá no puede relativizarse y cuestionarse ese esfuerzo que deben hacer todos, ¿ya? Y por favor entendámoslo. Hoy día, cuando la oposición dice eso, lo que le está diciendo a la señora que está recibiendo una pensión de menos de la línea de la pobreza, es decirle, ¿sabe qué? Espérese, aguante un par de años más y con su pensión. Y eso no puede ser. Seremi, yo me quisiera quedar con algo que usted dijo con respecto a el impacto macroeconómico la otra parte como innovadora, podría decirse, o que cambia radicalmente en esta propuesta de gobierno, es la estructura previsional, ¿verdad? Porque ya no van a seguir existiendo las AFP. Sin embargo, ¿qué va a pasar, verdad? Si ya no siguen existiendo, se pueden transformar, hay un plazo de 24 meses, tengo entendido, para convertirse en inversores privados de pensiones, pero ¿qué pasa con el stock que yo tengo actualmente en la AFP? Es algo que también preocupa mucho a la ciudadanía, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con lo que ya tengo ahorrado si finalmente toda esta estructura previsional cambia y la AFP va a dejar de existir? Bueno, qué bueno que me consulta eso para aclararlo de forma inmediata. Todo lo que yo tengo acumulado hoy día en mi AFP va a seguir siendo mío, a mi RUT registrado, y yo voy a tener la libertad de decidir si eso lo traspaso hacia el gestor de inversiones público o al gestor de inversión privado, que va a ser el ente nuevo, ¿verdad?, que se va a dedicar de forma exclusiva a
invertir en las mejores oportunidades de negocio mis ahorros. Y solo eso, nada más. Ya no vamos a tener AFPs que van a estar como lobos buscando cotizantes y que van a estar buscando afiliados. Eso ya no va a existir. El nuevo gestor de inversión, tanto público como los privados que puedan haber, se van a dedicar solamente a buscar las mejores oportunidades de negocio donde poner mis ahorros y eso que aumente a lo largo del tiempo. Y va a haber otro organismo, otro ente administrador autónomo que no va a tener dependencia de estos gestores de inversiones, sino que va a ser completamente autónomo, que se va a dedicar a la parte administrativa de afiliar, desafiliar a los cotizantes, cobrar las comisiones, pagar las pensiones. Se va a centralizar en un solo ente de manera de separar del sistema, de la estructura, ¿verdad?, lo que es administrativo versus lo que es inversión de nuestros ahorros. Y yo voy a tener la libertad en el momento de que se implemente el sistema y ya exista el gestor de inversión público y los gestores de inversión privada, yo voy a tener la libertad de escoger lo que yo tengo actualmente en la AFP, hacia dónde lo traspaso y eso se mantiene registrado a mi cuenta. El Ceremi de Economía, Javier Sepúlveda, aportando al debate que está empezando recién, ¿verdad? Y que tiene que darse todavía en el lugar que por esencia se debate, que es en el Congreso de la República, pero para tener más claridad respecto de los vericuetos de la reforma provisional. Muchas gracias, Ceremi, por haber conversado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Me despido recalcando lo que ya mencioné. Hoy día el sistema de AFP te dice ráscate con tus propias uñas y eso no puede ser, porque resulta que si yo tengo un clon mío que nació en Las Condes y yo nací en una comuna rural, simplemente porque ese clon nació en Las Condes, tiene una comuna de origen y una familia de origen distinta, tiene muchas más oportunidades que yo por haber nacido en una comuna rural. Entonces no pueden decirme hoy día, ráscate con tu propia uña o trabaja más, esfuérzate más. Eso tenemos que entenderlo, no es así. Así que muchas gracias nuevamente por el espacio.